Iván Molina es el director de hidrógeno verde de Iberdrola en España. Bueno, Iberdrola es un referente energético en la Comunidad Valenciana, en España. Está invirtiendo siempre medios y esfuerzos en I+D+I, también ahora con el asunto este del hidrógeno verde que hemos hablado antes. ¿Cómo impulsa Iberdrola esa transición energética de la que estamos hablando? ¿Y qué actuaciones estáis teniendo en torno al hidrógeno verde del que tanto se está hablando hoy? Pues, Kiko, en primer lugar, dar las gracias a la Cámara porque nos haya permitido contar nuestra aventura en el hidrógeno verde. Y para contestarte a estas preguntas, cómo estamos apostando por la transición energética y qué proyectos tenemos, pues bueno, me voy a apoyar, si ponéis, eso es, me voy a apoyar en una pequeña presentación para que, si me permitís, para no daros la espalda, la hago desde la mesa y así. Todo parte de lo que ha dicho Pedro. El hidrógeno verde es posible siempre y cuando haya renovables. Entonces, en Iberdrola, la verdad es que tenemos una muy buena situación para poder desarrollar este tipo de proyectos porque hace más de 20 años que apostamos por las energías renovables y hoy somos líderes mundiales. De hecho, tenemos más de 41 megas instalados por todo el mundo y no solo por todo el mundo, sino distintas tipologías de renovables que hacen que podamos combinarlas para poder suministrar a esos electrolizadores 24/7 en el caso de que el proyecto lo requiera. Pero ¿cómo estamos planteando la transición energética en Iberdrola? Me gustaría dar un pasito atrás antes de hablar de hidrógeno verde. En Iberdrola lo primero que apostamos es por descarbonizar el sector eléctrico. ¿Cómo? Como os he dicho, apostando por las renovables, apostando por redes inteligentes e impulsando el almacenamiento, tanto con baterías como por almacenamiento hidráulico. Pero, desgraciadamente, si queremos descarbonizar el sector energético, esto no es posible, porque el sector eléctrico supone del orden de un 25% de las emisiones, ¿no?, de CO2, con lo cual hay que intentar descarbonizar otros sectores, electrificando la demanda, apostando por el calor, tanto el calor a base de bombas de calor eléctricas, tanto en la industria como en vivienda, apostando por la movilidad eléctrica. Y en todo aquello donde no llegue la electrificación, en Iberdrola estamos apostando por el vector energético hidrógeno. ¿Y dónde identificamos este vector hidrógeno verde? Como os he dicho, vemos que en la demanda actual de energía, del orden del 80% es electrificable. Y hay un nicho de un 20% que no llega a la electrificación y ese es el que os digo que atacamos con hidrógeno verde. Y vemos tres escenarios temporales. Yo creo que ya se ha dicho a lo largo de la mesa. El primer escenario temporal es sustituir ese hidrógeno gris que hoy actualmente está consumiendo la industria, que en España viene a ser algo más de 500.000 toneladas, por hidrógeno verde. ¿Y quién son esos consumidores? Pues bueno, aquí hay un ejemplo perfecto como es BP, como son las refinerías, como es el sector de los fertilizantes y luego ya a lo largo de mi presentación ya veréis cómo ya estamos atacando con proyectos reales a alguno de esos nichos. En un segundo horizonte temporal vemos los derivados que hemos hablado aquí, el amoníaco verde y el metanol verde o la movilidad interurbana, ¿no?, o el transporte pesado. Y ya en unas oportunidades más futuras estamos hablando de descarbonizar a base de hidrógeno verde la aviación y el sector marítimo, como ya se ha comentado anteriormente. Entonces, en Iberdrola nuestro objetivo para el hidrógeno verde es instalar en 2030 3 gigas de electrolizadores y tener una producción de 350.000 toneladas año. Actualmente estamos desarrollando en el mundo del orden de 60 proyectos y 2 de esos proyectos desde el año pasado ya están funcionando. En concreto, el primero de ellos es un proyecto en la zona franca de Barcelona
Se trata de un electrolizador de 2,5 megas. Nuestro cliente es TMB, es Transportes Metropolitano de Barcelona, que ha por supuesto apostado por la electrificación de su flota de buses, pero para transportes interurbanos, por motivo de logística, de recorridos, de velocidades de carga, está apostando por el hidrógeno verde. Actualmente dispone tan solo de 8 vehículos y el año que viene ya va a ampliar a 38 más, con lo cual tendrá una flota de 46 vehículos. Que eso nos obligará a empezar a pensar en la ampliación de este proyecto, que como os digo, era un proyecto de 2,5 megas, que lo convertiremos en un proyecto de 5 megas. Este es el proyecto pequeño que empezó a funcionar en enero del 2022 y, como veis, aquí veis una foto real de uno de los vehículos que, si vais por Barcelona, podéis ver. Y el proyecto estrella de Iberdrola en cuanto al hidrógeno verde, lo ha comentado Curro en su presentación, es el proyecto que tenemos instalado en Puerto Llano. Es la primera fase de un proyecto que ha conseguido fondos IPCEI para desarrollar otras 3 fases más, hasta 800 megas, 2 fases en Puerto Llano y 2 fases en Palos. Y por centrarme en esta, como os digo, es un proyecto de 20 megas con una capacidad máxima de producción de 3.000 toneladas año y cuenta con una planta fotovoltaica asociada en el sitio de 100 megas y una batería de ion litio de 5 megas que es capaz de almacenar 20 megavatios hora de energía. Como veis, este es un pequeño esquema en el que la planta está conectada directamente a la planta fotovoltaica y también a la red para, en los momentos que no hay sol, poder producir, y además cuenta con un sistema de almacenamiento de hasta 6.000 kilos para aprovechar en los momentos que tenemos sobrecapacidad de producción eléctrica, producir ese hidrógeno verde y poder luego darle un suministro continuo a nuestro cliente, que es Fertiberia, que tiene la instalación, su fábrica contigua a nuestro electrolizador, con lo cual con ese hidrógeno verde produce amoníaco verde para producir fertilizantes verdes. Estos son fotos reales de esa fotovoltaica ya de 100 megas instalada en Puerto Llano. Y estos son fotos, pues yo creo que la tercera es similar a la que instalado Curro, con los depósitos. Las 2 primeras son los famosos electrolizadores, son los stacks, es el corazón de la fábrica, y la última son los rectificadores. Como os digo, estos son 2 proyectos que ya están en marcha, pero nuestro proyecto, por supuesto, nuestra estrategia no acaba ahí, y estamos desarrollando en España del orden de 10 proyectos. Uno lo ha comentado la compañera de BP, que lo estamos desarrollando conjuntamente para un electrolizador de una primera fase de 25 megas y una segunda fase del orden de 200 megas. Y además, como os decía, estamos apostando por los derivados. De hecho, este proyecto que estáis viendo a la derecha es un proyecto de metanol verde que estamos desarrollando en Galicia junto con Foresa, el grupo Finsa, un grupo maderero que con biomasa para su proceso produce CO2 y que en este proyecto se va a capturar ese CO2, se va a combinar con el hidrógeno verde y vamos a producir, por tanto, metanol verde. Este proyecto ha obtenido fondos Innovation Fund y actualmente está en fase de desarrollo técnico, ¿no? Y por último, os traigo un proyecto, os quería mostrar un proyecto de otro de los derivados de amoníaco verde que vamos a desarrollar en Palos junto con una de las fases de ese proyecto IPCEI que os he dicho de 800 megas, con la idea de producir 100.000 toneladas de amoníaco utilizando 120 megas de electrolizador de esas 200 megas de la fase de Palos. Al final de
de la cuestión es lo primordial para el desarrollo de proyectos tanto de hidrógeno como de derivados, metanol verde y amoníaco verde, es tener la disponibilidad de esa energía renovable para garantizar que ese hidrógeno, ese electrolizador es suministrado por energía renovable y garantizar que ese hidrógeno es verde. Y este es nuestro plan. Espero haberme adaptado a los 10 minutos, que me habéis presionado muchísimo con la presentación. Yo creo que incluso te ha sobrado, ¿eh? O sea, si te quieres explayar un poquito más, o vamos ya con el resto. Me miran desde el final del trenecito como diciendo, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Bueno, lo que sí que queda claro es que, por lo que estáis contando entre todos, es un mundo lleno de posibilidades de la transición energética. Hay un montón de aristas ahí que tenemos que pulir un poco todavía, pero que es optimista, ¿no? Yo creo que estamos viviendo, lo ha dicho el director general, estamos viviendo una oportunidad histórica. Está cambiando la partida energética. Los líderes mundiales eran los que disponían, en su primer día fueron los que disponían de carbón, luego los que disponían de petróleo, y ahora tenemos la posibilidad, los que somos capaces de producir energías renovables, de posicionarnos en el panel energético. Con lo cual, yo creo que España, la Comunidad Valenciana, tenemos una gran oportunidad para posicionarnos y, efectivamente, como se ha dicho a lo largo de la jornada, la oportunidad es ahora. No hay que desaprovecharla y, además, no solo creo que tenemos que fundamentar nuestra estrategia en desarrollar renovables e hidrógeno verde aquí, sino en que eso sirva para atraer industria que necesite ese hidrógeno verde y que se implante en nuestra comunidad o en nuestro país y que aproveche esa ventaja competitiva que tenemos, como es este sol y este viento del que disponemos en España, ¿no? Está claro que esa es parte del modelo de negocio. Muy bien, Iván, gracias.